Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelva Torres. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872 para llamar a la cabina o para enviar un mensaje de texto libre de cargo, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Toda la programación de Luz Radio puede escucharse también a través de la www.radio.luz.edu.ve. Y de hecho enviamos un saludo a algunos miembros de nuestra audiencia en otros países que mediante la www.radio.luz.edu.be han escuchado nuestros programas y nos envían saludos. Nos han escrito gente desde Argentina, desde México, incluso hasta desde China. Quizás hay algunos zulianos por allá. Hoy me acompaña el profesor Eduard Chinchilla. Eduard es licenciado en Letras de la Universidad de los Andes y además de eso ha sido profesor de literatura a nivel de educación media allá en el estado Mérida. Bienvenido, Eduard. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Bueno, te hemos invitado, Eduard, porque a partir de hoy quiero inaugurar un ciclo de programas sobre literatura y filosofía latinoamericana. Y pensé que, pues, por cuestiones de mi gusto, nuestros escuchas no estén tan familiarizados con ella, pero quiero aprovechar estos medios públicos para divulgar su vida y su obra. Hay algunos liceos en Maracaibo y en Venezuela en general que llevan el nombre de Domingo Sarmiento, pero más allá de eso, yo creo que es poco lo que se conoce sobre esta figura. ¿Quién fue Sarmiento y por qué es importante su vida y obra? Bueno, Domingo Faustino Sarmiento es una de las piezas claves de la literatura argentina y de la literatura latinoamérica puntualmente. Su obra cumbre, como bien lo dice, fue El Facundo, ¿verdad? Y no solo eso, porque él desde el exilio escribe esta novela que viene a ser un relato de la obra de Facundo Quiroga, que fue quizá el caudillo más importante de América entre 1820 y 1840. Vamos a empezar por lo más elemental. ¿Cómo llegó Sarmiento al exilio y quién lo exilió y a dónde se exilió? Se podría decir que él estuvo en el exilio 3 veces. Se habla de 2 veces, según el relato histórico, pero recordemos que cuando él tenía 11 años, él acompañó a su tío Francisco de Oro a Chile, porque él fue uno de los primeros exiliados por estar en contra del gobierno federalista. Es decir, que después de la independencia, con Argentina, como muchísimos otros países en Hispanoamérica, entra en una serie de guerras intestinas entre distintos partidos que se disputan el poder. Sí. Y a Sarmiento le toca vivir eso. Sí, bueno, cuando él regresa, ¿verdad? Él en un primer momento no estuvo en Chile. Él estuvo en una población muy cercana de San Juan, donde fue su ciudad natal, con su tío. Él regresó quizá a la edad de 16, 17 años y cuando regresa encuentra una ciudad totalmente devastada por la poca organización que estaba en boga en esta época. Aunado a esto, él fue reclutado en el ejército, pero en el ejército federal. Cuando él fue reclutado dentro de las milicias del ejército federal, él tuvo que hacer labores que obviamente no estaba de acuerdo. Bueno, claro, las reclutas son así. Muchas veces en las reclutas a los soldados los mandan a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Así es. Bueno, él realiza una carta donde hace toda una serie de reclamos por los trabajos que él le tocaba realizar. Después de que él hace esta carta, él pide una audiencia con el gobernador de San Juan y el gobernador de San Juan lo acusa de... El gobernador de San Juan lo acusa, ¿verdad? Lo meten en prisión, le dictaminan desacato y años más tarde tiene que ser exiliado de su tierra, porque no podrían haber personas que estuvieran en contra de la causa dentro de la sociedad argentina.
Ya esto es un primer destierro. Después, estando en Chile, hizo gran cantidad de tareas. Fue profesor, trabajó en una minería, trabajó de ayudante de un topógrafo y después contrajo una gripe que no recuerdo puntualmente cuál fue, y a petición de su familia, en el gobierno de San Juan nuevamente pide que por favor lo regresen a Argentina. Esta petición se hizo valedera y él regresa nuevamente a Argentina. Cuando él regresa a Argentina, ve una sociedad totalmente descompuesta. Desfasada, sí. Bueno, no muy distinta de la Venezuela que sucedió al periodo de independencia. Sí, y quizás de llena de caudillos. Quizás de todas las naciones Sí, latinoamericanas. quizás de todas las naciones latinoamericanas. Sí. Bueno, salvo las que no se independizaron de España, Cuba y Puerto Rico. Y también vale decir que Brasil. Y Brasil también, fue una independencia tardía. Sí, no fue exacto, y no fue violenta además. Tampoco. No hubo guerra de independencia en Brasil. Bueno. Entonces, Sarmiento regresa de Chile, va a la Argentina, pero se encuentra una Argentina caótica. Sí, se encuentra con una... Más o menos, ¿qué año estamos hablando caótica. ahí? Estamos hablando el 21 y 22. 1821, 1822. Bueno, él comienza a trabajar por la política de su país. Él comienza a hacer teatro, y en este teatro, como cosa curiosa, más tarde viene a ser un centro de reunión de las personas que estaban en oposición al gobierno de Rosas. Entonces ya él comenzaba a mezclarse con todo lo que era la política, pero la política en oposición, ¿verdad? Después de esto, él nuevamente se enfiló en las listas de la milicia, pero esta vez con los unitarios. O sea, ya no con los federales, sino con los unitarios, apoyando la causa de los unitarios. Y, o sea, se cambió de bando, pues. Saltó la talanquera, como diríamos aquí en Venezuela. Bueno, pero no precisamente. Quizás siempre estuvo del bando de los bueno, unitarios. claro, pero fue reclutado en el otro bando antiguamente. Sí, pero en cambio este fue... voluntario. Voluntario, pues, claro, verdaderamente. O sea, iba acorde a su conciencia, además. Exactamente. Sí, a sus preceptos o a su ideología, precisamente. Ya cuando estaba acá, en esta milicia, pues hubo una elección, o no hablemos de una elección como tal, porque ya el gobierno se impartía como un ejemplo. Gabriel, usted va a ser hoy el presidente. Mañana, Eduardo, usted va a ser el presidente. No había elección popular, no había voto popular, sino un gremio o una pequeña masa era la que designaba la figura de gobierno del país. Claro. Cuando los federalistas se impusieron de nuevo en el gobierno, otra vez querían erradicar la figura de los unitarios. Y nuevamente tiene que ir al exilio. Porque ya esa figura... Entonces ese es el segundo exilio de Sarmiento. Ese es el segundo exilio de Sarmiento. Ya en el segundo exilio, pues nuevamente tiene que ir a Chile. Pero ya estando en Chile comienza a hacer diferentes tareas con proyección hacia la sociedad argentina. Y dentro de estas tareas fue escribir el Facundo. Ahora, no quiero todavía entrar en la obra de Facundo porque tenemos suficiente espacio en los siguientes segmentos del programa, pero sí quisiera hablar de cómo ha sido la vida de Sarmiento después de haber escrito la obra sobre la cual vamos a hablar más adelante, porque llegó a ser presidente de la Argentina. Sí, llegó a ser presidente de la Argentina. Entonces, ¿cómo desde el exilio es que él luego regresa nuevamente a Argentina después de su segundo exilio para luego convertirse en presidente de la República Argentina? ¿Cómo se dieron esas circunstancias? Después que él escribe el Facundo, sobre el cual vamos a hablar en los siguientes segmentos. Después que él escribe esta novela, o este relato antropológico, como se quiera llamar, es muy bien visto en Chile. La sociedad chilena dice, bueno, pero aquí tenemos una persona que es muy ilustrada. Y él comienza a tener... las personas que leen su relato comienzan a tener otra perspectiva de lo que es él, de su persona, su ideología, cuáles son sus costumbres, su formación, qué quiere lograr, qué quiere decir, qué quiere hacer. Y entonces a él lo nombran director de la Escuela Normal, que fue la primera escuela en Latinoamérica en formar docentes. Después de esto, ahí estuvo quizá unos 2 o 3 años en la Escuela Normal.
Después le fue designada la tarea por el gobierno chileno de que recorriera Europa y estudiara el sistema educativo de Europa para que él trajera nuevas ideas a Chile para instaurar un sistema educativo muy parecido al que estaba en boga en ese momento en Europa. ¿Y cómo entonces incursionó en la vida política argentina? ¿Cómo llegó a hacerse presidente? Después de esto, él comienza a tener una nueva idea, o una idea más formada o más lograda de lo que planteaban los unitarios. Porque recordemos que los unitarios planteaban un modelo esquemático o un modelo de organización centralizada, cosa que no querían los federalistas. Cuando él viaja a Francia y ve una Francia napoleónica, se encuentra carreteras, hospitales, educación, libertad, leyes, ciudades organizadas, ciudades delimitadas, totalmente contrario a lo que ocurría en Latinoamérica, incluyendo a Chile. Y bueno, él dice, pero bueno, si todo esto puede ser parte también de Latinoamérica, este proceso de organización, de civilización, sí, creo yo que sería el término que usaba el mismo Sarmiento. Quizás de civilización puede adaptarse al modelo latinoamericano, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces ahí fue donde comenzó a incursionar en la política. Y ejerció como presidente de la República Argentina. Pero después. El último exilio, ya casi nos tenemos que ir a un espacio musical, Eduard, pero coméntame en 10 segundos el último exilio de Sarmiento. Después de haber primero ese exilio en Chile, ese segundo exilio también en Chile, el tercero se tiene que ir a la República del Paraguay, donde ahí muere. Bueno, sí, ahí donde él muere, pero ya es otro tipo de exilio. Claro, es un exilio más voluntario, sí, en función de las condiciones de la salud, sí, de Sarmiento. Que sí. Tenemos que ir a escuchar un tema musical, Eduardo, pero cuando regresemos ya quisiéramos que entráramos propiamente a conversar sobre esta gran obra de la literatura hispanoamericana, Facundo, o Barbarie o Civilización en las Pampas Argentinas. Ese es el nombre el título completo de esta gran obra. Conversamos con el profesor Eduard Chinchilla. Él es licenciado en Letras de la Universidad de los Andes, amplio conocedor de la literatura hispanoamericana. Hoy conversamos sobre Domingo Sarmiento y la obra que él escribió, uno de los grandes libros de toda la literatura hispanoamericana, Facundo. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo. Y hoy, puesto que conversamos sobre Domingo Sarmiento, una de las máximas figuras intelectuales de la Argentina, pues le hemos dedicado musicalmente este programa a Argentina. Entonces vamos a escuchar de Soda Stereo, de música ligera, y ya regresamos. El 0426-565-1980, 0426-565-1980. Toda la programación de Luz Radio puede escucharse también a través de la www.radio.luz.edu.ve. Y de hecho enviamos un saludo a algunos miembros de nuestra audiencia en otros países que mediante la www.radio.luz.edu.be han escuchado nuestros programas y nos envían saludos. Nos han escrito gente desde Argentina. Norelba Torres, el director de Luz Radio, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872 para llamar a la cabina o para enviar un mensaje de texto libre de cargo. Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Argentina, desde México, incluso hasta desde China. Quizás hay algunos zulianos por allá. Hoy me acompaña el profesor Eduard Chinchilla. Eduard es licenciado en Letras de la Universidad de los Andes y además de eso ha sido profesor de literatura